Bueno, comienzan los análisis, ¿no? Es hora de análisis del gabinete anunciado por Michelle Bachelet, el que la acompañará a partir del 11 de marzo próximo. Surgen ya, en todo caso, algunas críticas desde la alianza. Se ha expresado, por ejemplo, cierta desconfianza por la incorporación de algunos rostros demasiado cercanos a la futura mandataria. Hubo algunos cuestionamientos también al nombramiento de exministros, en circunstancias que la presidenta electa se había declarado partidaria de que no se repitieran los colaboradores. Bueno, de todo ello, de las proyecciones también en la relación con el futuro o la futura oposición, vamos a conversar al respecto con el diputado de la UDI, Ernesto Silva. Gracias por estar con nosotros, diputado. Muchas gracias. Bienvenido. Diputado, ¿cuál es la primera imagen, la primera sensación que le deja este gabinete anunciado por Michelle Bachelet este viernes? A mí me da la sensación de que se ha elegido un grupo de personas muy cercanas a la presidenta Bachelet, de confianza total de ella. Y eso hace que para nosotros sea una apuesta. Tenemos incertidumbre de cómo se va a desarrollar esto. La disposición es positiva, creo que es la que corresponde tanto a los partidarios del gobierno como a quienes están en oposición. Tener una actitud positiva para poder trabajar y construyendo hacia el futuro. Sí me preocupa ver, yo diría, el eje de dureza política que hay en la moneda. Yo tengo una muy buena relación personal con la senadora Rincón. Creo que sus posiciones políticas, sin embargo, han sido muy duras en el último tiempo. Y si a eso uno le suma al rol que ha tenido Álvaro Elizalde y a la incertidumbre que genera el nuevo ministro del Interior, creo que ahí es donde está centrada la mayor inquietud, pregunta o desafío. Que el comité político es muy duro, ¿cree usted? Exactamente. Eso a mí me parece que es una preocupación. No sé en real van a ser los llamados al diálogo. Lo he visto en estas primeras 24 horas. Sí, hubo varios llamados ayer, hechos públicamente, que se necesitará consensuar ciertos puntos con la futura oposición, que están abiertos al diálogo, lo dijeron varios ministros. Sí, mira, yo creo que... Futuros ministros, más bien. Sí, el gobierno que va a instalar Michelle Bachelet tiene una particularidad. Durante toda la campaña fue una radicalidad brutal en lo que quería hacer en Chile. El equipo que se ha conformado se ve en una línea similar. Sin embargo, sus primeras declaraciones han sido convocar a dialogar. La disposición, al menos mía, y creo que también de la UDI en nuestro sector, está en eso, porque nos interesa que le vaya bien al país. Y especialmente cuando se están planteando cambios que alteran las bases fundamentales del desarrollo, como es crear una nueva constitución, cambiar la estructura tributaria y también reformar un concepto tan profundo asociado a la educación. Y más importante todavía, considerando la minoría que son en el Congreso, o que serán en el Congreso. Sí, aquí hay un escenario que también es importante, Sebastián, recordarlo. La concertación con el Partido Comunista obtuvieron una amplia mayoría parlamentaria y también presidencial en términos de porcentaje, pero fue muy poca la gente que fue a votar. Por eso yo he planteado, lo vuelvo a plantear, que el gobierno nuevo tiene que actuar con mucha racionalidad y oración, porque no tiene un mandato para cambiar todo. No es eso lo que ha pedido la mayoría de los chilenos. Pero votaron por un programa. Sí, pero votó muy poca gente. Ese punto, no hay una marea en Chile pidiendo un cambio radical. Eso es lo que... Tampoco hay una marea oponiéndose a ese cambio. Y por lo tanto lo que corresponde es que pueda haber un diálogo razonable sobre la forma que se van a instalar las propuestas en Chile. Hay que recordar, y que la gente lo pueda saber, que en el caso de los cambios tributarios, las leyes son leyes simples. Por lo tanto, no se requiere ni un voto más de los que ya tienen. Claro. Y además, en la mayoría de los temas, la nueva mayoría ya alcanza los quórum por sí misma. Entonces, es muy importante que esta disposición al diálogo que se ha dicho en estos días sea real y se acompañe de gestos y que vaya acompañada de acciones, que podamos definir las bases sobre cómo vamos a discutir estos proyectos hacia adelante. Hay un punto interesante. ¿Qué significa en la práctica ese diálogo? Porque, por ejemplo, llega la presidenta electa Bachelet con un con un proyecto de ley para una reforma tributaria. Ustedes no están a favor de una reforma tributaria. ¿Cómo se gesta ahí ese diálogo, o más bien qué frutos puede dar ese diálogo? Los mejores momentos de Chile ha sido cuando reconocemos que tenemos diferencias, pero a partir de esas diferencias tratamos de buscar puntos en común que beneficien al país. En materia tributaria, por ejemplo, lo que se han hecho son ciertos planteamientos. Nosotros un debate donde hay apertura a escuchar y al diálogo implica que son a través de invitados que lleva la comisión, a través de argumentos que debate y presenta. Es capaz de demostrar que una determinada medida puede ser dañina para el país. Hay apertura para recogerlo. Así como también pueden haber argumentos que se presenten para convencer a otro de que una determinada medida que uno pensaba que no era positiva puede serlo. Esa es la disposición. Yo vi de hecho ahora vamos a tener de ministro de Educación al ministro Izaguirre. Él como ministro fue un ministro que tuvo mucho diálogo con los parlamentarios de oposición en ese momento, en la Comisión de Hacienda, por ejemplo. Fue ministro de Hacienda 6 años durante el gobierno de Lago.
Creo que ese es el espíritu. Hay respeto por su tonelaje político en ese sentido. Sí, ¿no? yo creo que sí. A ver, el respeto es para todos por igual. Ajá. Y yo creo que en eso, en un país que queremos instalar las oportunidades, se tiene que notar desde el día uno. Yo, por ejemplo, me parece muy interesante, audaz y para algunos arriesgado, el hecho que el ministro del Interior sea Rodrigo Peña-Ilillo, una persona muy joven, que no ha estado en una primera posición de relevancia política en su rol personal, claro, sino apoyando, y creo que también merece una oportunidad para demostrar su fuerza política en los próximos meses, y la disposición nuestra de dialogar va a ser real. Pero como te decía Sebastián hace un momento atrás, me preocupa la dureza política que se instala en la moneda. ¿Le preocupa esa falta de experiencia en cargos de primera línea y en ministerios, por ejemplo, de Rodrigo Peña-Ilillo? ¿Lo interpreta usted como una falta de experiencia que puede jugarle en contra? No, yo no creo que esas miradas de desconfianza no ayudan. Yo creo que tiene la oportunidad para demostrar un rol. Me preocupa más la línea política que pueda instalar que su experiencia. Creo que una persona de 39 años está con la madurez suficiente, habiendo estado en el gobierno, para poder, si lo quiere, ejercer su rol con autoridad, y si es que los actores políticos colaboran, que creo que es una tarea de todos. Lo que uno podría preocuparle más, que es lo que me preocupa a mí, es que sus posiciones sean muy radicales sobre lo que hay que hacer en Chile. Ahí sí estaría muy preocupado, y es la señal que este llamado al diálogo que se ha planteado en el día de ayer es una noticia positiva, pero si no va acompañada de acciones concretas, queda en nada. ¿Qué le parece el nombramiento de Jimena Rincón a cargo de la coordinación legislativa de este nuevo gobierno? Ustedes van a tener que relacionarse finalmente muchísimo con la ahora senadora por la región del Maule. Lo primero es desearle que le vaya muy bien y disposición a colaborar. Lo segundo es que, en lo personal, a mí nunca me ha gustado que se remueva a los parlamentarios en ejercicio para asumir un cargo. ¿Tampoco le gustó en el gobierno del presidente? No me gustó, y así lo hice ver. No me gustó y lo planteé públicamente. Mira, lo planteé cuando salió Carolina Toá y entró Felipe Arboe, lo planteé cuando salieron nuestros ministros y lo vuelvo a plantear ahora. Creo que no es como se ha diseñado nuestras instituciones. Ahora, creo que Jimena Rincón tiene las relaciones personales en el Congreso y el trabajo político para actuar bien, pero sí he visto que sus posiciones han sido bastante radicales y duras dentro de la democracia cristiana en el último tiempo, y obviamente eso es una preocupación. Para mí es una preocupación sobre cómo se van a dar estas posiciones en debates como el tema educacional, constitucional y tributario. ¿Esa preocupación es porque puedan pasar la aplanadora, por ejemplo, como se ha comentado en el último tiempo, gracias a esta mayoría la planadora legislativa? La pueden pasar igual, y eso... ¿Y eso es lo que a usted le preocupa? Sí, siempre me ha preocupado eso. O sea, porque creo que no es bueno para el país que al final, cuando hay sensibilidades, miradas distintas, se pasa una planadora. ¿Qué entendemos por pasar a planadora? Aprobar lo que se lleva al Congreso sin escuchar, sin abrir los ojos, sin querer construir, sin querer recibir aportes para mejorar. Álvaro Elizalde decía ayer, no se trata de aplanadora, sino de ejecutar el programa, porque fue electo, o electa más bien. Si esa es la mirada, entonces estamos muy mal, solamente porque lo que está diciendo es vamos a ejecutar el programa y llevar esto como un buzón al Congreso. Creo que vale re poco una mirada al diálogo. Y vuelvo a lo que te comentaba hace un momento atrás. Me preocupa la línea política de izquierda dura instalada en la moneda. Pero usted conoce el trabajo legislativo de la senadora Rincón. ¿Cree usted que va a propiciar el diálogo Jimena Rincón, o más bien que va a tratar de imponer los términos desde la moneda? Yo me imagino que va a propiciar el diálogo. Si fuera de esa manera, cometería un error fundamental, que sería irreversible, porque es muy distinto el rol de un parlamentario del rol de un ministro. El rol de un parlamentario es estar defendiendo posiciones, la realidad que refleja su región o su circunscripción territorial. El rol del ministro, especialmente en las Express, en la Secretaría de la Presidencia, es de articular. Por lo tanto, yo espero que esa sea la actitud y nuestra disposición es a trabajar en ese espíritu. Lo que sí hago presente es que las posiciones políticas que le hemos visto en los últimos años en muchos temas ha sido más bien fuertemente radical, y yo diría en una línea mucho más dura de la necesaria para ejercer el rol de articulación que hoy día es lo que nosotros esperamos. Ahora, me gustaría seguir analizando algunos nombres específicos. El de Nicolás Eizaguirre, ya lo ha mencionado usted, viene con la trayectoria de haber sido ministro de Hacienda, con el diálogo, lo decía usted, en aquella época con la entonces oposición. Pero aquí hay una movida también, una jugada, porque no es un especialista en educación. Es un economista con destacada trayectoria internacional, pero no es su especialidad. ¿Cómo interpreta la jugada política que hay acá de la presidenta electa? Muchos de los temas que están en el programa de Michelle Bachelet están asociados al financiamiento de la educación. Eso tiene que ver con la gratuidad que se plantea para la educación superior, que me parece un error, por temas que hemos conversado incluso acá en nuestras oportunidades.
Está el tema de eliminar el financiamiento compartido, que creo que es lamentable y el peor error para la educación escolar en Chile, y que lo insistió hoy día el ministro Izaguirre. Entonces, daba cuenta la prensa de la forma en que se iba a avanzar. Entonces, hay muchos temas asociados a recursos. Me parece inteligente o razonable que en una cartera tan sensible como educación, que ha tenido tanto vaivén político, llegue una persona con mucha experiencia política y también con una mirada desde los recursos públicos. Lo que vamos a ver cuál va a ser el tira y afloje que va a tener el Ministerio de Hacienda con el Ministerio de Educación en estos temas en los próximos meses. Esa es la tensión importante para Alberto Arenas. Pareciera ser que esa es la tensión que se va a instalar muy rápidamente en el gabinete. Pero da cuenta rápidamente que el foco en el ámbito de la educación va a estar puesto precisamente en el tema de financiamiento, en cómo sacar los recursos adelante para así pareciera, y yo en eso vuelvo a una visión al menos personal. Yo creo que la calidad de la educación sigue siendo el tema central y el que cual menos se habla. Y esta es una señal que va en esa línea, precisamente. Esta es una señal que va al financiamiento y no a la calidad, a mi juicio. Pero creo que el ministro Izaguirre es un hombre con experiencia, que tiene que escuchar, tiene muchos actores que tienen que ayudar en este proceso. El sistema educacional chileno es el corazón de la igualdad de oportunidades del futuro, y por lo tanto la disposición nuestra a colaborar y a hacer ver nuestros puntos de vista con un ministro que tiene experiencia y que yo creo que va a cumplir un rol de contrapeso con el Ministerio de Hacienda también. Diputado, estamos paseando por los nombres de este nuevo gabinete. Heraldo Muñoz en Cancillería, considerando, por cierto, lo que viene en unas horas más en La Haya y las perspectivas que se van a abrir en materia de relaciones exteriores de nuestro país a partir de este fallo. ¿Cómo analiza usted ese nombre para este cargo? A mí me parece un muy buen nombre. Creo que en general hemos tenido el privilegio en Chile de tener muy buenos ministros de Relaciones Exteriores. Eso ha sido una constante, y eso ha estado muy de la mano del hecho que se ha priorizado una política de Estado por sobre la de un gobierno. Vi las declaraciones de Muñoz señalando la importancia de recuperar una gravitación en la región. Sí. Creo que eso tiene que ir de la mano de una inserción internacional general muy destacada para Chile y en beneficio de los chilenos, no solo de un posicionamiento. Pero valoro de manera positiva su nombramiento de una persona que creo que lo puede hacer muy bien y que va a enfrentar desafíos relevantes a partir de la implementación del fallo de La Haya, y va a contar con todo nuestro apoyo como parlamentarios de oposición para sacar esta tarea adelante, al igual que la presidenta. ¿Cómo espera usted la implementación del fallo? Yo creo que tenemos primero que conocerlo, y en eso ha habido mucho ruido en los últimos días. Yo en esto creo que hay dos temas centrales. A mí me parece que los gobiernos de Chile han actuado todos bien en este tema. Incluido el de Michelle Bachelet. Sí, creo que han actuado bien, esa es mi evaluación. Creo que desde el momento que firmamos el Pacto de Bogotá y que Perú levantó este tema, era correcto que teníamos que participar de eso. Y espero también, confiado en que los buenos argumentos y la razón son al final el elemento central respecto al cual uno puede hacerse cargo para defender una posición, y que la Corte pueda dar una respuesta adecuada en ese tenor para poder implementarla bien en los próximos años. Por último, para cerrar esta entrevista, diputado, quería analizar el rol que va a jugar el PC, el que finalmente se haya concretado, lo que antes se mencionaba como una especulación nada más, como una suposición, que se haya concretado el regreso del Partido Comunista al gabinete después de 40 años. ¿Cómo interpreta usted ese gesto? Mira, me gustaría saber cómo habría reaccionado el Partido Comunista en el gabinete a la crisis portuaria que estamos teniendo hoy día. Me gustaría saber cuál sería la mirada del Partido Comunista ante los temas de los incendios forestales, ante el tema del conflicto en la Araucanía. Creo que tienen que pasar ahora del silencio a fijas posiciones. Yo tengo el temor y la inquietud de que van a ser un foco de polarización. Están en un ministerio una militante comunista en el Senam, pero hay otra persona muy cercana en bienes nacionales, que es Víctor Osorio, de la Izquierda Ciudadana. Yo creo que el Partido Comunista en el gobierno, después de 43 años, es una señal increíble de ver a una democracia cristiana conforme y tranquila, con posiciones tan radicales de la mano. Vamos a ver cómo se da ese puzzle, y esperamos que, desde mi visión, más que ver qué va a plantear el Partido Comunista, es cómo va a jugar con eso la democracia cristiana en el actuar en el Congreso. Aunque se puede ver de la forma contraria, la incorporación al gabinete, tener una ministra adentro, obliga al Partido Comunista también a estar un poco más alineados con el gobierno de Michelle Bachelet, con la nueva mayoría en general. Yo me quedé con una sensación de que este gabinete era muy bacheletista más que de partido. Vamos a ver en las próximas semanas ese actuar, y la disposición nuestra es a colaborar, esperando también que el diálogo sea genuino y no que se transforme esto en un mero buzón. Diputado Silva, gracias por haber venido a CNN Chile. Muchas gracias. Nos separamos un instante, volvemos inmediato.